Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Hoy nos visita Concha Villegas, socia fundadora, junto a José Manuel Sánchez, de Cervezas y Destilados Nevada, un proyecto familiar e independiente que elabora cerveza y espirituosos con obsesión por la calidad y la sostenibilidad. Concha es filóloga de formación, pero la vida la fue empujando por otros caminos poco académicos: comercio, producción radiofónica, animación sociocultural, educación, hasta que terminó haciendo lo más lógico: meterse a fermentar y destilar. Transformarse en esta materia convirtió años de investigación y experimentación doméstica en un proyecto serio. Su fábrica está en Fondón, en la Alpujarra, entre la Sierra de Gádor y Sierra Nevada, a 848 metros de altitud, que en principio es un sitio perfecto para hablar de agua, clima, energía y de cómo se levanta una destilería que empezó a operar en febrero de 2020, justo cuando el mundo decidió ponerse más interesante. Se puso muy interesante y muy intenso. Bienvenida, Concha. La primera pregunta, que Gracias. es obligatoria. ¿A ti te pierde la boca? A mí me pierde mucho la boca, en sentido literal y metafórico. Soy un poco bocaza por exceso de sinceridad a veces y malinterpretar esa sinceridad, que no todo el mundo lo lleva bien. Y me pierde la boca porque soy exploradora de sabores. También en sentido literal. Me pierde probar un nuevo ingrediente. Cuando viajo es lo que me gusta probar. No voy a comer algo que conozco, no voy a grandes cadenas. Es el producto local. Me pierde la boca. Y lo pruebo todo, salvo cosas quizá un poco extremas, pero lo pruebo todo. ¿Extremo qué sería? ¿Insectos? Insectos, los insectos son extremos, pero recuerdo un viaje de China y a las 7 de la mañana me estaba tomando un puchero de choto y cilantro. O sea que bueno, no parece lo más adecuado a las 7 de la mañana, pero... Si hacía frío es un gran desayuno. Hacía frío y el frío me lo quitó. Y bueno, me miraban como diciendo, ¿qué te estás comiendo? Digo, pues es lo que hay, lo que hay. Te miraban otros viajeros, otros turistas. Otros viajeros, José Manuel me miraba, dice, a las 7 de la mañana a mí no me entra un puchero con choto. O sea, que no lo tenemos, desde luego en España no está asociado el desayuno, pero bien. Bueno, yo me habría lanzado también, y a los insectos también, ¿eh? Vamos, siempre que he tenido oportunidad de probar algún tipo de insecto, me he lanzado. No me recreo, es decir, no me tomo una ración entera, ni es algo que incorpore a mi dieta. Pero oye, algunos tienen sabores curiosos, y familiares. Quizá un día, si están frititos, pues Sí. quizá algún día me atreva. Sí, es una experiencia. Lo que pasa, luego hay texturas que son a lo mejor muy terrosas, no son agradables en boca, son como muy harinosas y se hace difícil, ¿no?, de tomar. Pero bueno, anímate cuando tengas la oportunidad. Oye, ¿cuál es la mayor mentira que nos contamos sobre la cerveza artesanal como sociedad? Como sociedad, pues yo lo que veo mucho es que son todas iguales o que no hay diferencias con las industriales, y eso es radicalmente falso. Las cervezas artesanales tienen sabores, tienen matices, tienen complejidad, historias muy bonitas a veces detrás, pero que algo que me he encontrado bastante, que es que son iguales, que no entienden o el precio o que les sorprenden y que, en fin, eso es lo que más me he encontrado en el mundo de la cerveza, que cuando la prueban, rectifico, antes de probarla dicen que son todas iguales. Él no me gusta la tostada, él no me gusta no sé qué, y cuando las prueban dice, es que esto es otra cosa. Digo, es que estás tomando 100% malta. Entonces ahí el chile cambia, pero a priori es lo que suelen decir. Sí, eso lo he oído yo también. También te digo que yo he tenido la oportunidad de probar muchas cervezas artesanales diferentes. Algunas me fascinan y efectivamente hay muchas historias detrás interesantes. Hay muchos sabores y aromas diferentes en una y en otra. Pero luego también hay lugares donde te encuentras cervezas artesanales sospechosamente parecidas unas a otras. A veces se elaboran en el mismo sitio, formulaciones parecidas, mismos ingredientes. Sí, y como en todos, las hay buenas, malas y regulares. Correcto. Hay jamones buenos, malos y regulares. En la cerveza pasa igual. El proceso de elaboración influye, el proceso de fermentación influye, y es cierto que a veces una misma fábrica vende la misma receta a diferentes marcas. Bueno, y pueden ser parecidas,
pero el consumidor exigente sí sabe esa distinción. Y ya cuando las prueba y las compara con una cerveza de maíz, es que no hay color. Una cerveza natural, tradicional, 100% malta, coge un gradito de temperatura y sigue estando rica. Una cerveza en la que la mayor parte del cereal es maíz, en cuanto coge medio grado de temperatura, sabe a cartón mojado, no está rica. Estás hablando de cerveza de maíz. La gente a lo mejor dice, ¿de qué me está hablando? No tomamos cerveza con maíz, ¿no? Sí, toman cerveza de maíz. Hay una pregunta que me encanta hacer al inicio de la experiencia que hacemos en nuestras instalaciones y siempre pregunto lo mismo. ¿Qué sabéis de la cerveza? ¿Qué ingredientes tienen? Y todo el mundo me dice, bueno, agua, ¿vale? O me dicen, malta. No saben muy bien lo que es la malta, pero saben que lleva malta. O cebada, o trigo. Vale, bien. Algunos me dicen lúpulo. Nadie, en casi los 6 años que llevamos abiertos, nadie me ha dicho maíz. Nadie. Y entonces, cuando me dan todas estas respuestas, les digo, pues eso no es lo que bebéis. Se quedan en shock. Y bueno, ¿esto cómo es? Y se lo demuestro. Digo, mira, esta cerveza lleva maíz y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Que en general son las industriales. Son las industriales. Y Solo el 99,99% de las industriales lleva maíz. Solo ese porcentaje. nada más. Nada más. Entiendo que es porque el maíz es un cereal más barato que los otros. Es mucho más económico, pero recuerdo en la subida de precios con la guerra de Ucrania, el maíz subió mucho de precio, pero se puso a 30 céntimos kilo, mientras que la malta base, se puso a 1,40 el kilo. O sea, la diferencia es importante. Pero luego hay otros factores. Y es que el maíz le da un sabor más dulce, más dulzón y más plano. Entonces, digamos que gusta a un público más amplio. Sí, eso tiene que ver con algo que hablo yo mucho aquí, la infantilización del paladar, ¿no? Que los sabores dulces se están imponiendo sobre todo los demás. Sí. Un sabor es mucho más fácil. Es mucho más fácil de beber siempre que esté muy fría, porque apenas hay sabor y no hay aroma y defectos. Si los tuviera, tampoco se aprecian porque el frío anula esa capacidad en el paladar. Correcto, sí, reduce los defectos. Volveremos a las cervezas, Sí, pero, sí. pero ¿y en los destilados premium? ¿Cuál es el timo más elegante que nos comemos? Ay, es la palabra premium. La palabra premium, sin lugar a duda. Es que es tan fácil ponerle algo premium y no hay nadie que lo controle ni lo legisle. Estamos hablando. ¿Qué es premium, no? Al final. Premium, sería claro. la ¿Qué pregunta. es lo premium? Yo te puedo hablar de la ginebra, en el caso de los destilados. ¿Qué es premium? Pues premium es que la materia prima con la que se elabora, el alcohol, que sea cereales. Es premium porque lleva enebro natural y es premium porque lleva una serie de destilaciones que hacen que tú tengas el paladar es capaz de apreciar capas de sabor y detalles diferenciales en una ginebra. Eso sí es premium, pero se pone con tanta facilidad. Normalmente tiene que ver con una calidad en la materia prima, con un proceso determinado y con un cuidado también al detalle. Quiero decir, una botella, una tirada de una ginebra y se hacen 3 millones, eso no es premium. No digo que sea malo, pero no es premium. O no debería serlo. O no debería serlo, Porque eso tampoco está legislado. No, está legislada la graduación alcohólica, están legislados los ingredientes que deben de tener. Eso sí, pero lo que es premium y no, que yo sepa hasta el momento, no. Muy bien, pues ya que hablas de ingredientes, para vosotros los ingredientes son muy importantes. ¿En qué sentido? Pues es que es fundamental. Un ingrediente de buena calidad en un proceso hecho con cuidado y con mimo te va a dar un producto de excelente calidad. Así que eso es... tú no puedes hacer una salsa riquísima con un tomate cutre, que esté pocho o que no tenga sabor. Pues esto es igual. Entonces, porque al utilizar ingredientes de calidad no necesitas otra cosa que la propia materia prima. Si el enebro es fresco, si el enebro está perfumado, si es cosecha del año, es que te va a dar una ginebra rica, con esos matices enebrinos tan ricos y que se perduran en la memoria.
cosa que no sucede con otros. Y hablas del enebro porque es el botánico principal en la Es el elaboración de la botánico principal para la ginebra. Luego hay otros, porque la ginebra es muy creativa, es uno de los destilados más creativos quizás que haya, y ese es el ingrediente principal, el enebro. Y ahí se puede falsear la calidad con, pues eso, recurriendo a otras cosechas, a cosechas más antiguas, por ejemplo. Utilizando poca cantidad, o que el enebro pues esté medio seco. En fin. Hay formas, ¿no? Yo sé cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal, no no, sabes. porque no lo hacemos. Claro. Y la calidad del alcohol. En la calidad ¿Hay diferencia? Sí, el alcohol es fundamental. ¿Quién no recuerda haberse pasado bebiendo? Dices que me han dado garrafón. Cuando te dan garrafón, tu cabeza lo nota, tu estómago lo nota, y el paladar, a poco que esté un poco entrenado, lo nota. Una destilación donde prime cantidad sobre calidad va a hacer unos cortes muy, muy anchos. Si tú primas la calidad, que es lo que hacemos nosotros, el corte de la destilación es estrecho. Para entendernos, cuando se destila aparecen los primeros alcoholes, que son cabezas, que hay que quitarlos. El alcohol etílico puro es el corazón, y luego están las colas. Eso, la ley siempre te permite un porcentaje mínimo, pequeñito, pero te lo permite. Si tú quieres cantidad, ese porcentaje lo vas a aprovechar. Cuando hablas de porcentaje, te permite introducir porcentajes pequeños de cabeza y cola. De cabezas tardías y colas tempranas, porque siguen teniendo etanol, pero una cantidad pequeñita, pequeñita. Entonces, un buen destilado debería estar hecho 100% con el corazón. Con el corazón, nuestra ginebra es 100% corazón. Otra cosa son los whisky, porque los whisky es una bebida más sabrosa y sí debe tener un pizquín, un poquito, porque aportan notas de sabor. Y luego con el añejamiento, digamos, todo eso se va refinando y aumentando la calidad. Pero sí, es fundamental. También el alcohol de cereales pues no tiene pestinas como las frutas de hueso, en fin. Muchas características, mucho a tener en cuenta. Muy bien. Oye, y como responsable de calidad de la empresa, ¿cuál es el error más frecuente que comete el consumidor cuando habla de calidad? La falta de cultura de producto, porque eso hace que nos creamos cualquier cosa que una buena campaña de marketing nos diga. Yo soy fan, soy una extremista de leer el etiquetado de lo que como y bebo. Y cuando voy a hacer la compra lo hago. No voy a decir el 100%, porque ni las prisas, los tiempos te lo permiten, pero si quiero comprar algo que no controlo, suelo mirar los ingredientes, y no es la primera vez que he dejado un producto porque el etiquetado no me gusta. Y las campañas de marketing pues son muy inteligentes, porque tienen un producto de moda o que creemos que es saludable y lo ponen bien grande. Pero luego los ingredientes reales revelan otras cosas, porque el orden tiene que ser de mayor a menor, aunque también con eso hay triquiñuelas. Y luego te ves que lo que ponen bien grande en la etiqueta, bien llamativo, pues en el listado de ingredientes está desde la mitad hacia el final. Es decir, ese ingrediente no está tan presente como nos gustaría. ¿Tú te acuerdas de la moda del aloe vera? Que todo tenía aloe vera, y luego a lo mejor llevaba un pizquín, pero que sí, hasta leche con aloe vera he llegado a ver, digo. Sí, entonces, y en ese sentido, ¿las etiquetas de destilados y de cerveza son completas a nivel informativo? La legislación actual, en el caso de la cerveza, sí es completa, porque tienes que poner todos los ingredientes. Todo lo que vaya a ingerir el consumidor tiene que aparecer. Otra cosa es que el orden sea el adecuado, porque ahí también hay triquiñuelas. Es decir, no se puede, si es una cerveza que tiene un porcentaje de un 5% de cebada y el resto es maíz, no puedes poner el maíz antes que la malta de cebada. Y eso se hace. Pero bueno, son esas incongruencias. Y en el caso de los destilados hay una moratoria, porque ya a nivel europeo se está obligando a poner los ingredientes. Y nosotros en Destilería Nevada ponemos los ingredientes desde el minuto 1. Y hay un código QR, en fin. Que ahí nos gusta ser honestos en decir que si tiene botánicos, son botánicos. Y luego, ¿quieres saber más botánicos? Está el QR, en fin, las páginas web, se puede hablar más de los botánicos concretos.
pero los destilados por ahora no es obligatorio, Ujú. porque hay una moratoria. Espero que en breve lo sea. Y más de uno se va a sorprender. De los ingredientes. De los que hay. ingredientes, sí. Más de uno se va a sorprender. Por ejemplo, con el whisky. Más de uno se va a sorprender porque va a ver que el color no es natural propio del añejamiento en barrica de roble, sino que ha añadido el E150D. Ese es su nombre. Uno de Pero la ley permite Ujú. llamar al E150D caramelo natural. Y como lleva la palabra natural, pues dice, no, esto es caramelo natural. No, son almidones quemados, torrefactados, que dan ese color. Bueno, más de uno se va a llevar una sorpresa, en el caso de que lea el etiquetado, que es lo que yo recomiendo. que no siempre va a pasar. Oye, ¿y qué es la cesta de aromas? La cesta de aromas es en realidad una forma de destilación por arrastre de vapor, que da una calidad extraordinaria a los destilados. No todos los alambiques lo llevan, porque es un dispositivo, esto puede hacer una idea de una cesta porosa, es decir, en donde se depositan los botánicos más delicados, como flores de manzanilla, los cítricos, y lo que permite es que el vapor atraviese la cesta atrapando todos esos aromas y sabores de los botánicos más delicados. Porque de lo contrario, si no se tiene esa cesta de aromas, iría a la olla del alambique y pues se pierden propiedades organolépticas porque hierven. Y son materias primas a las que no les gusta el hervido. Digamos que es una forma de capturar los aromas volátiles más efímeros. Más efímeros, más delicados, los que añaden unas notas que a lo mejor son intangibles. Dicen, no sé lo que es, pero tiene algo distintivo, algo diferente. Pues eso se consigue con la cesta de aromas. No todos los alambiques lo tienen, no todas las destilerías lo tienen. Es más costoso y es más complejo de operar también. Pero Sí, entiendo. Vosotros, por lo que me dices, lo usáis. lo usamos. La cesta de aromas o Carter Head, que es también su nombre. Oye, quería hacer esta pequeña introducción hablando de cerveza y de destilados, pero oye, me interesa que me hables del proyecto, ¿no? Tú vienes de la filología, ¿cómo acabas fermentando y destilando? ¿Cómo es el proyecto? Eso es una pasión y un interés personal. Es decir, te formas porque los intereses son variados, no somos estancos, no estamos cerrados. Me gusta la filología, me gusta la literatura. Especializaciones para las hormigas, decíamos sabio. Sí, exactamente. Muy buena frase. A los insectos, concretamente. Pero es que me gusta lo agroalimentario, ya te he dicho antes, me pierde la boca, me pierde probar. Si he viajado, pues he ido al mercado, he ido a Tokio y he ido a la subasta del atún, por cierto, atún de Cádiz, en la subasta del pescado de Tokio. Si he ido a Praga, pues el licor, el plato. Recuerdo en Suiza probar una fondue que pensaba que me iba a empachar y era una cosa deliciosa. Y allá donde voy me gusta probar. Y entonces es una pasión personal y luego también de experimentación en casa, que siempre nos ha gustado. Sí, yo he hecho también cosas muy locas, mermeladas, que no es muy loco, pero bueno, todo tipo de encurtidos, todo eso me gusta. En realidad es cocinar. Es cocinar. Es cocinar. Y no es tan diferente de la filología, porque a mí dentro de la filología lo que me interesa es la historia y cómo se va formando la lengua, cómo se van formando las palabras para crear estructuras más grandes y llegar a una obra de arte. Fermentar y destilar en ese sentido sí es igual, porque es coger pequeños ingredientes, unirlos, transformarlos y crear también arte. Arte y artesanía tienen el mismo origen, así que no va tan descaminado, Muy bien. Oye, ¿y qué pasó? Porque para que decidierais montar esta fábrica, algo pasó en Devon, en Inglaterra, en el año 2012. ¿Qué visteis allí que no hubiera aquí? ¿Cómo fue de transformador esa experiencia y por qué? Fue muy transformadora. Fui por unas prácticas profesionales, pero también ya teníamos esa idea de que queríamos nuestra pasión que llegase a un siguiente nivel. Y allí vimos un amor por el producto local que no se encuentra en todas partes. Te estoy hablando de hace ya 13 años. Ir a un pub, a un bar, y aparte de las cervezas industriales,
que a mí cuando me oían con mi acento español me daban una cerveza española, digo, no, dame lo que se hace aquí. Esa presencia, no de uno, de varios grifos de cerveza local, eso me fascinó. También me fascinó la visita que pudimos hacer a la última maltería de piso, la Tucker Malting, poco antes de que cerrara. Sí, he llegado a maltear, ¿no? A rastrillar allí, porque es muy interesante la experiencia. Ahora todo se hace en horno, pero pues en una maltería tradicional todo va a piso. Y conocer en Plymouth pues ginebra de esa zona, que hace una ginebra excelente. Ese descubrimiento es una combinación de factores y sobre todo que lo local gusta, que tiene su público y que saben defenderlo. Y decimos, nos vamos a lanzar. Y bueno, ¿y qué parte de ese modelo británico fue inspiradora y cuál es humo o cuál es imposible de reproducir aquí en España? Bueno, lo que nos inspiró, pues ya te lo he comentado, pues es esa defensa de lo local, esa cantidad de grifos de cerveza local, esa visita a pequeñas fábricas que tú dices, y esto es una industria con la que las familias viven, ayudan a fijar población en áreas rurales, porque muchas están en zonas rurales. Y humo, quizás no viví el suficiente tiempo en la zona, porque seguro que cuanto más tiempo pasa, ves lo positivo y luego cosas que no. Pero ya humo, no llegué a verlo, o no llegué a ser consciente de ello. Sí, puede ser. Oye, sois una empresa familiar e independiente, ¿no? Lo defendéis así, familiar e independiente. Recalco lo de independiente. Claro. ¿Y qué significa en la práctica que seáis familiares e independientes? ¿Y qué podéis hacer vosotros que una gran industria no, por esa fórmula? Pues dicho con más elegancia, es que hacemos lo que queremos. No estamos sujetos a lo que nos diga una corporación, tenéis que hacer X botellas, tenéis que hacer X productos, tenéis que utilizar este ingrediente, este proveedor sí, este proveedor no. Nos libramos de todo eso. Independencia igual a libertad. Y libertad, como libertad de elección, libertad de comercialización, libertad absoluta. Eso es lo que nos permite ser una empresa familiar independiente. ¿Qué podemos hacer nosotros que no puede hacer una grande? Vamos a ver, en el caso de una fábrica de cerveza, sí, sus fermentadores son gigantescos. No pueden hacer tiradas más especiales. Las grandes que lo han hecho han sido a través de cerveceras pequeñitas que han comprado, o que han llegado a un acuerdo comercial. Nosotros podemos hacer lotes pequeños, muy mimados, especiales. En el caso de los destilados, todos son botellas numeradas, lo se puede ver aquí, decimos el número total de botellas y la botella que se lleva el cliente. Eso en una grande, gigantesca, que haga 3 millones de botellas de ginebra en un mes, no aporta un valor diferencial. Entiendo. Y en una conversación previa me decías una frase que era: caminamos junto a la tradición, pero no nos permitimos que frene nuestros pasos. Ponme un ejemplo práctico de esto. Un ejemplo práctico, la levadura. Sabemos cómo funciona, la tecnología nos lo ha permitido, sabemos cómo reacciona a los cambios de temperatura. Sabemos que a una determinada temperatura se inactiva, a una temperatura alta muere, sabemos que aguanta presión, sabemos cómo se reproduce, todo eso lo sabemos gracias a la ciencia. Y lo aplicamos en nuestro proceso productivo. Es decir, no estamos ahí esperando a que se enfríe el mosto, tenemos un control de temperatura automático, no vamos midiendo con un termómetro, sino que tenemos control de temperatura automático, tenemos agitación automática, el trasvase de la brew house, es decir, para entendernos, de la olla donde se hace la sacarificación, el trasvase a un fermentador, pues lo hacemos con bombas de trasiego, en fin, cosas que te faciliten el trabajo físico. Por otro lado, pues nuestros fermentadores son cilindrocónicos e isobáricos. ¿Eso que permite? Pues que se vaya sedimentando los pequeños restos de proteína en el fondo, que no vayan a la botella final, y también ayudan a controlar la calidad, a presión controlada, alarga el producto, en fin, ese tipo de tecnología que te ayuda. Recetas tradicionales, sí, pero
quiero decir, ¿para qué vas a batir a mano Sí. si tienes una... No, la tecnología tiene que ayudar ahí. Bueno, es que claro, es que estamos hablando, tú estás hablando del conocimiento de las levaduras, por ejemplo, que es un conocimiento que el ser humano domina en los últimos 100 años, pero fermentados y destilados se llevan haciendo miles de años. Sí, Por intuición, por pero, intuición, claro, sí, pero, básicamente. y por prueba-error, pero es verdad que el conocimiento científico ayuda a que esos procesos sean de... Piensa que las antiguas cerveceras, porque hacer cerveza era trabajo bastante femenino, y en los monasterios también, pero utilizaban siempre el mismo palo de madera Ujú, para mover el mosto. No lo sabían, ujú. pensaban que era algo de magia, ocurría algo misterioso. Sí, un poquito de magia, porque las levaduras tienen su magia. Se pegaban a ese palo. Pero no soltaban su palo, vamos, eso era para ellas. La madre estaba ahí. La madre La madre. estaba ahí, ¿no? Sí, la masa madre estaba ahí. Eso se ve en las cucharas de madera que usamos en las casas, se va generando también ahí una madre, un Sí. cambio de color, o incluso ya en el proceso final más asquerosillo del ¿Tú te biofilm. acuerdas de las Cre- planchas típicas de los bares en Sí, Almería, que hacías una jibia y luego un calamar y luego unas gambitas y volver a la jibia con un raspado? Ujú. Con un raspado entre tapita y tapita, y eso estaba delicioso. Sí. Ya quedan muy poquitas planchas de ese material y de esa. Sí. Porque ahora son de acero inoxidable todas. Y las de antes, es verdad que daban ahí una transferencia de sabores que ya no se No es encuentra. difícil de conseguir, es difícil, sí. Muy bien. Oye, para vosotros es importante también el territorio, así que véndemelo un poco. ¿Por qué Fondón? Ay, fondón, pues porque el proyecto y nuestra forma de producir no tiene cabida en un entorno urbano, en un polígono que te ofrece ventajas indudables, pero es que Fondón es que lo ofrece todo. Quiero decir, la calidad del agua, que la han mencionado también, que es fundamental para hacer una cerveza. Si lo primero que tienes que hacer como cervecera es qué minerales tiene ese agua. Eso es lo primero que hay que hacer antes de pensar en una receta. Y es lo primero que hicimos. ¿Qué análisis? ¿Qué minerales hay en el agua? Quiero decir, la calidad del agua es extraordinaria. También hay factores como los cambios de temperatura, esos inviernos tan fríos. Yo he salido con nieve en cumbre de fondones. O sea, en fin, que todo eso influye. Inviernos fríos, veranos muy cálidos. Eso para el añejamiento del whisky, fenomenal. Es fenomenal. Y luego ya está la cuestión personal. Es que yo voy del trabajo a casa y no creo que llegue a los 5 minutos. Ujú. Y estoy haciendo cerveza y estoy viendo el Mulhacén y estoy viendo la Sierra de Gádor. Y eso es un estímulo. Y luego también una responsabilidad medioambiental, ¿no? Donde está. Es también fundamental. Nosotros generamos poco residuo, porque el residuo que generamos en la elaboración se lo damos a granjas ganaderas, a los agricultores para hacer compost, o a una granja avícola que hay cerca y lo utiliza para alimentación del ganado. Eso en una ciudad es más complejo. Tiene ventajas, Ujú. pero esa parte de la producción, del proceso que a nosotros nos gusta, Fondón no lo proporciona. Permite la economía circular de ese Totalmente. proceso. Y bueno, y ya me has hablado de algunas de las peculiaridades de estar en un entorno rural, pero ¿es una ventaja competitiva o puede serlo? O al final es un peaje el que pagas, ¿no? Hablo también de a nivel logística, distribución, Sí. visitas, proveedores. Sí tiene ventaja competitiva, porque le aporta un plus de verdad. Ujú. Porque como productora tienes que producir, tienes que elaborar desde la verdad. No, pero es cierto que pagamos un peaje. La logística, eh, todo es más caro. Quiero decir, Sí. todo es más caro, todo se retrasa. A mí no me van a traer un palé, si yo necesito un palé, no sé, de botella o de malta, no me lo van a traer en un tiempo prudencial, porque el repartidor también tiene que aunar varios repartos, y lo entiendo, Ujú.
para ahorrar costes, quiero decir, la Sí, para que energía le está caro, compense claro, para que le compense. Ujú. Estamos lejos de centros logísticos, entonces hay que hacer pedidos con mucha antelación, pues para que te llegue la malta a tiempo, para elaborar. Ese sí es un peaje importante. Ujú. Hemos tenido fibra óptica hasta quizás 3 años, y, Ujú. pero estamos dispuestos a pagar ese peaje porque las ventajas son muchas. Entiendo. Y bueno, también me has hablado de la preocupación por el medio ambiente. Eso va en el ADN de vuestra empresa. Va en el ADN como empresa y como individuo. Hemos hecho una inversión importante para reducir costes, sobre todo en agua. Ujú. Es decir, tenemos un sistema de limpieza CIP, un cleaning in place. Siento que sea un anglicismo. Quiero decir, nosotros limpiamos con presión y temperatura, lo cual nos ayuda a ahorrar mucho detergente y mucha agua. Nuestro CIP es relativamente pequeño y se puede limpiar todos los tanques que tenemos. Eso es importante. También hemos hecho una inversión importante en recuperar condensado, porque se genera vapor, y si ese vapor no lo genera, pues se va a ser vapor de agua y No y pierde. se pierde. No, se recupera para retroalimentar la caldera, para calentar el agua y con un ahorro energético importante. Quiero decir, hacemos un lote de cerveza, el agua se recupera, el del enfriado del mosto también se recupera, pero no se tira, vuelve al tanque y es agua caliente que tenemos gratis Ujú. para hacer el siguiente tanque. Es una inversión importante. La iluminación, por supuesto. Sí. Es que no se puede entender la producción si no hace ese tipo de inversión y ese tipo de preocupación. Bueno, en muchos casos ya sabes que no hay, en muchas empresas no hay ese interés, o en otras peor, hay un interés que tiene que ver más con el greenwashing, con la imagen. Sí, bueno, es que también tenemos el problema de que a veces es más barato contaminar. Ujú. Hay algunas maquinarias que dicen, no, si la quieres que sea así o asado, que se ahorra tanto, pues lo mismo Vale. vale un 50% más, no un 1% más, Ujú. sino, por desgracia. Pero bueno, todo lo que ha estado en nuestra mano lo hemos hecho, eso también. Entiendo. Oye, ¿y os sentís parte de una economía local real o es difícil que eso no se quede en un eslogan? Aunque antes me ponía ejemplo de cómo la industria de alrededor aprovecha vuestro residuo, por ejemplo. Nosotros nos consideramos que formamos parte de la economía real y local. Está en toda nuestra comunicación, fondón, en toda nuestra comunicación, cartelería, papelería. Mm, Nosotros lo sentimos como algo real, Ujú. sinergias con otras empresas de la zona. Y luego, de forma muy modesta, pero si contribuye a fijar población en un entorno rural, pues también una contribución modesta, pero ahí estamos, en un entorno rural. Podíamos habernos ido a una zona con comunicaciones más fáciles, Ujú. y con una logística más sencilla, y no, hemos elegido el entorno rural porque creemos que para nuestro proyecto es el mejor entorno Es y, el ideal. y el líder. Aparte, tus raíces están ahí. Mis raíces familiares están ahí, pero están ahí por parte de padre y madre, creo que llegan hasta el siglo XVI. Está bien. Que no está nada mal, Ujú. que no está nada mal. Y José Manuel es del campo de Níjar. Ujú. Muy bien. Claro que habéis estado también mucho tiempo viviendo en grandes ciudades Sí, y os pedía el cuerpo volver a... sí, yo me río mucho, digo, me encantan los atascos que me encuentro camino al trabajo, porque suele ser un rebaño de ovejas. Ujú. O sea, es más agradable que un atasco de camiones y coches con el claxon y Sí, todo sí. eso. Bueno, oye, hablemos de cerveza. Explícame vuestro enfoque 100% desde el grano. ¿Por qué lo subrayas de eso? Lo subrayamos porque no somos comercializadores. No somos comercializadores que compramos una cerveza y ponemos una etiqueta. Somos 100% desde el grano porque molturamos nuestra malta, elaboramos el fermento, ¿eh? Y lo destilamos. Lo hacemos nosotros. No somos comercializadores. Ujú. Es una práctica legítima, por supuesto, pero no es nuestro enfoque. Nosotros controlamos el proceso de principio a fin. Vale, vale. ¿Y cómo decidís las recetas? ¿Es una cuestión de gusto personal? ¿Tenéis en cuenta el mercado? ¿O intentáis hacer lo que no hace nadie?
Bueno, sobre todo, como nos pierde la boca a los dos Ujú. y somos de pico fino, es nuestro gusto personal. Si no nos gusta, No lo hacéis. no lo hacemos. Eso es fundamental. Si no os gustase una porter, no haríais una No, porter, ¿no? bueno, no hacemos porter porque el agua de fondón no tiene suficientes carbonatos para hacer una porter. Pero Pero como ejemplo, sí. pero si nos gustase una porter, la haríamos. Pero también, tampoco hay que ser demasiado extremista porque hay que entender también al mercado al que te diriges. Quiero decir, El mercado pide IPAs. el mercado pide IPAs a medias. Una American IPA tiene una cuota, sobre todo en Almería, que es una ciudad pequeña, muy, muy restringido, y nuestros fermentadores son de 2.000 litros. Y sacar 2.000 litros de una American IPA cuesta. Bueno, digamos ya una Imperial IPA. Pero por el nivel de amargo. Por el nivel de amargor. El nivel de amargor. Que si el que está acostumbrado a tomarse la cerveza como un refresco para acompañar una tapita de un pinchito o unas gambitas, una IPA le vuela la cabeza. Le vuela la cabeza. Pero al que le gusta, no le gusta otra cosa. Tiene un público muy fiel. Entonces, lo hacemos sobre todo gusto personal, tanto en las cervezas como en los destilados. Y bueno, un poquito también sabiendo dónde te mueves. Muy bien, y tenéis un catálogo fijo que, si no me equivoco, hay una lager, una bock y una IPA. Y luego cervezas de estilos diferentes que van rotando. Sí, suelen ser esas fijas, sí. Pero esa práctica de tener un catálogo fijo y luego cervezas en rotación, parece que es una práctica habitual en cerveceras independientes. ¿Por qué? Es muy habitual la novedad porque, sobre todo porque es que nos gusta tanto la cerveza que queremos también darla a conocer. Es mi opinión personal, ¿no? Y luego también hay un público que lo demanda, novedad. Novedad. Y eso también es un arma de doble filo. Entonces tenemos un catálogo fijo y luego tenemos algunas que van rotando. Y bueno, también solemos tener más o menos fijo una Hefeweizen, que es una cerveza alemana de trigo, gracias a mis clientes alemanes que me han enseñado a pronunciarlo. Pero luego tenemos algunas que van rotando, una Westbitter inglesa, una Trapense simple, una Kolsch también alemana, una Irish Red Ale. Esas son las que van rotando. Las solemos identificar con chapa roja. Las cervezas de la chapita roja van rotando. La edición Pero nosotros también tenemos un público que cuando se enamora de un estilo, lo que quiere es ese estilo una y otra vez. Una y otra vez. Bien, es difícil encontrar el equilibrio, pero lo procuramos. Sí, digamos que las cervezas edición limitada ayudan a fidelizar la marca, pero también tiene un peligro, que es que al que busca esa novedad constante se fuga a otras marcas. Se fuga a otras marcas. Yo, por ejemplo, como consumidor soy muy infiel, ¿no? Es decir, yo como busco novedades, pues tiendo poco a la fidelidad de marca en cerveza, vino o destilado, que bebo poquito, pero bueno, de cerveza o vino. Pero seguro que hay algo que tu corazoncito... Luego hay marcas que me piden repetir y que son sobre todo las que me apetece compartir, ¿no? Entonces esas son las que al final vuelvo una y otra vez porque me apetece darlas a conocer porque hay alguna conexión, ¿no? con esa marca, por lo que sea. Son poquitas, también te lo digo. Muy bien. Una de las... no, esto ya lo hemos hablado del... Sí, bueno, lo hemos hablado, pero quiero entrar en ello. Una de las cosas que te gustaban de los pubs en Inglaterra es que casi todos tenían su cerveza local. Sí. Y varias, incluso en grifo. En España llevamos ya más de 15 años con el boom de las cervezas independientes y artesanales. Pero parece que no acaba de arrancar. ¿O estoy equivocado? ¿Hay algo que yo no...? Arranca y no arranca, pero aunque nos parezcan muchos 15 años, son poquísimos. Quiero decir, en Inglaterra no sé, pueden llevar 30 años o más. O 40, y en Estados Unidos igual. Quiero decir, uno de los grandes difusores de la cerveza artesana en los Estados Unidos fue Michael Jackson, que no es el cantante. Es el bueno, Michael Jackson bueno. Y puso otra vez de moda la IPA, porque era un estilo que se había olvidado en los Estados Unidos,
Y ahí sigue. La IPA y la APA son los estilos más consumidos dentro de la cerveza tradicional en Estados Unidos. Llevan muchos años. Entonces, 15 años nos parecen muchos, pero en realidad no son tanto, porque van a surgir buenas, malas, regulares, las que sepan reorientar mejor el negocio. Luego hay factores externos que a veces pues nos complican la vida. Que sí, el COVID nos ha complicado mucho la vida. La guerra de Ucrania nos ha complicado mucho la vida. Recuerdo todavía un atasco que hubo en el canal de Suez. Eso nos complica la vida y eso pues hay que saber gestionarlo, un poco de suerte también. Y parecen muchos años, pero no son tantos, Al final las cosas van encajando de manera natural, unos van quedando, otros no, otros se van transformando, en fin. No son tantos. Y luego el amor por el producto local en Inglaterra está muy arraigado. Sí, pues fíjate, mi primer contacto consciente con la elaboración artesanal de cerveza, aunque ya había tenido previos en Inglaterra, en Irlanda, porque efectivamente ibas a los pubs y tenía cervezas locales, pero yo simplemente entendía que era pues marcas de cerveza que yo no conocía por ser de otro país. Y no fui consciente de ese fenómeno de tantas marcas, ¿no? Y ya había estado en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia, que pasaba este fenómeno, sobre todo en Inglaterra e Irlanda. Pero hasta 2007, que viajo en un viaje por la Patagonia Argentina, Uf, me encuentro muchísimos elaboradores pequeñitos de en cerveza. Argentina es una pasión en todos sitios, da igual en el pueblo más chiquitín. Pero en la Patagonia, sobre todo. Sí. Es una cosa bárbara. Mucho de influencia de alemanes que acabaron por esa zona, pero me abrió un mundo. Porque decía, bueno, ¿esto por qué no pasa en España? Y yo no creo en recordar que no vi ninguna cerveza artesanal hasta 3 años después en España. Y Sí, por aquella época, sí, más o menos, 2010, sí. habría alguna, pero yo no me la encontré hasta 2010. Y luego ya fue en 2012 ya había un boom. Recuerdo que en Alimentaria Barcelona de 2010 a 2012 el número de stand de cervezas artesanales había crecido exponencialmente. Pero claro, también es verdad que la pandemia ha acabado con muchas de ellas, en muchos proyectos. Ha acabado con muchos proyectos porque si no puedes salir a vender, tu cliente natural, la restauración, el canal Horeca, cierra, pues se ha llevado por delante a muchas pequeñas cerveceras que hacían cervezas muy buenas. Oye, y dices que bueno, que 15 años son pocos. Es verdad que desde la perspectiva de la introducción de un producto, de un hábito, son pocos, porque los hábitos alimentarios cambian de una manera bastante más lenta. Pero ¿qué hace el cambio de tendencia más difícil? ¿Qué crees que le pone el freno? Si hay algo. A que haya un cambio de tendencia, pues la cultura de productos, si es que volvemos a lo mismo, es que un gran desconocido. Más o menos la gente sabe cómo se hace el vino, más o menos, o conoce a alguien del pueblo, en fin, más o menos. Pero la cerveza es un gran desconocido. Y cuando es un gran desconocido, pues una buena campaña de marketing te hace creer lo que no es. Y cuando lo pruebas, dices, esto es otra cosa. También hay un factor económico. Si yo utilizo una materia prima en la que el kilo ronda el €1,50, por ejemplo, pues va a ser ese producto final no puede costar 50 céntimos. Entonces es una cuestión también económica, que no de poder adquisitivo del cliente, sino de que sepa apreciar ese valor diferencial, porque el precio no puede ser 50 céntimos. Cuando lo explican, lo entienden. En alimentación, no solo en cerveza, pero en alimentación en general, las decisiones de compra se siguen tomando por el bolsillo en la mayoría de los casos. Sí, Entonces, la gente quiere un tomate barato, no un tomate bueno. y yo lo entiendo, pero bueno, como nosotros somos dos para comer, quiero decir, si veo un tomate rico y sabroso, a lo mejor no me compro 3 kilos, pero me compro uno y para una ensalada especial y demás. Quiero decir, cuando aprecias, no te importa el bolsillo, porque al final, y aunque sea una frase muy manida, lo barato sale caro. Sí, en general, Y sí. en alimentación, que el precio y calidad suele ir unido, ¿eh?
sale caro. Entonces, pero sí termina por arrancar. Y los hosteleros, los comprometidos, están también ahí apostando también. O sea, yo creo que poco a poco. Yo soy optimista o moderadamente optimista. No digo que sea fácil, pero hacer cultura de producto es fundamental. Es decir, no hace tantos años en España se bebía vino y no eran vinos demasiado buenos y la gente no conocía mucho. Y ahora pues ya te gusta pedir no solamente Ribera y Rioja, que está muy bien, sino vinos de otros sitios. Por eso, Ojalá se diera eso más todavía. ojalá se diera más, porque me da mucha pena ir a un bar de Almería. Digo, quiero un vino de Almería. Quiero decir, para beber un vino del Penedés, pues estoy en el Penedés. Y si lo quiero, que lo pueda comprar también aquí. O sea, no estoy diciendo que no, pero más productos de Almería que sea más fácil acceder a ellos. Fíjate, lo que pasa a veces el producto local parece más orientado al turista, que es el que a veces busca más ese vino local o esa cerveza local a lo mejor. No lo sé, a veces es complicado. Pero es que también por precio, en el caso del vino, es inaccesible para el tipo de restauración que predomina en la provincia de Almería. Claro, yo entiendo que mi cerveza con una tapita, pues incrementa mucho el coste, pero puedes tener una cerveza más económica, pero luego habrá clientes que si se toman 3 cervezas, 2 serán esas más económicas, pero luego le apetece algo más especial. Sí. A mí me encantaría estar comiendo ibérico todos los días y no lo hago, pero a veces pues Bueno, mira, por ponerte un ejemplo de cifras, en el caso del vino, en los últimos 35 años en España bebemos mucho menos vino per cápita, pero se bebe vino de más calidad. es una gran noticia. Se ha ido cambiando, es decir, se bebe mucho menos vino, pero mejor. ¿Cuántos vinos cabezones no habremos tomado? No. Vamos a beber. No hace falta beber mucho, hace falta beber Mejor. bueno y mejor. Hay que beber Y menos y beber mejor. mejor. Y mejor. Muy bien. Oye, ¿hay algún defecto que te ponga nerviosa en una cerveza, sea propia o ajena? Uy, las cervezas planas, las cervezas sin sabor. Ujú. O sea, yo que me encuentro una cerveza y digo, Hay muchas de esas. pero no me está diciendo nada, no me está diciendo nada. No puedo. Me pierde la boca, entonces quiero sabor. Quiero sabor. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de destilados. Bien. Creo que lo has explicado ya un poquito por encima antes, pero ¿qué diferencia a una destilería artesanal de verdad de una marca que compra alcohol neutro y lo perfuma, digamos? Casi que está la respuesta en la En la pregunta. Casi. Es que esas pequeñas notas no van a aportar capas de sabor. No. Para un paladar exigente, es que no hay color. Es que el utilizar buenos ingredientes, bien destilados. Y luego hay una cosa que para nosotros es muy importante, y no voy a decir que al 100%, pero conocer a tu proveedor. Ujú. Es que eso es impagable. Y conocer cómo, no sé, si utilizamos miel, pues es que conozco a la apicultora, es que casi me sé el nombre de las abejas. Entiéndeme la exageración. Es que eso es fundamental. Es que estoy en contacto con el proveedor, nuestro proveedor de especias. Oye, necesito enebro, pero que sea de cosecha, ¿eh? No, pues entonces no, espérate. Espérate porque me va a entrar el de cosecha en un mes, en una semana. Es que eso es impagable. Cuando tú vas y solamente perfumas, te da igual, simplemente lo haces, la combinas, te da igual. Nosotros no, nosotros nos preocupamos por la trazabilidad y la calidad de lo que usamos. Se nota, y luego se nota en el sabor. Se nota en el resultado. Bueno, Sí. de hecho, tenéis muchos productos que me parecen muy, muy especiales. Quiero que hablemos de alguno. Por ejemplo, tenéis un Sloe Gin que me parece realmente especial. Háblame de ese producto. ¿Qué es? ¿Y por qué es tan único? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque puedo dar toda una conferencia sobre el Sloe Gin. Intenta sintetizar para hablar de más cosas. Sí, el Sloe Gin, que es una bebida muy típica en el Reino Unido, en Inglaterra, concretamente, en España una gran desconocida. Y si me equivoco, no voy a tener problema en rectificar, pero creo que somos los únicos que lo elaboramos ahora mismo en España, creo. Es una bebida que nace en el siglo XVIII y se dieron una serie de circunstancias socioeconómicas que propiciaron que se produjera el Sloe Gin. En primer lugar, estamos hablando del siglo XVIII, una eclosión de destilerías por todas partes, todo el mundo destilaba, había ginebra
por todas partes. En Inglaterra. En Inglaterra, que es donde nace este producto. Luego tenemos una reordenación del territorio con las grandes parcelas, pues se dividieron en pequeñas explotaciones y para dividirlas se plantó espino negro, Ujú. con lo cual se encontraron con una producción de endrina brutal. Y por otra parte, el abaratamiento del azúcar. Esas tres hechos pues confluyeron en tiempo y lugar y salió una bebida deliciosa, muy tradicional en el Reino Unido, una gran desconocida en España, que tiene un sabor muy peculiar, es muy perfumada porque es ginebra con endrinas. No confundir con el pacharán, que es otra gran bebida, pero no confundir. Tiene, entra en boca dulce, aunque no es demasiado dulce, pero el final es seco. Ujú. Y te explota la cabeza, porque además lo hacemos con nuestra ginebra, con la que maceramos la endrina, y tiene un perfume peculiar y un sabor peculiar. Yo te digo que el 90% de mis clientes que la prueban Repite. repiten y la compran. Y luego hay una anécdota que a mí me parece maravillosa, que ya mis clientes me piden la ginebra de la reina. Y es que es lo que tomaba la reina Isabel II y su madre con el té. La gente se pensaba, es que la reina bebe ginebra por las tardes con el té, y la gente se piensa que se metía un lingotazo de dry gin. No, era una copita chiquitita para acompañar el postre, estas tartas que hacen también, que están tan ricas. Y yo no quiero decir nada, pero vivieron hasta los 100 años. Bueno, Ahí lo dejo, ahí dejo el dato. Bueno, una gran fortuna también ayuda a vivir. Eso ayuda mucho, eso ayuda Sí. mucho. Pero bueno, las monarquías siempre han marcado mucho el camino de lo que se consume. Uy, Es sí. increíble eso. Bien, ¿cuál es, hablando de ginebras, cuál es el botánico que más se nota cuando falta y cuál es el que está muy sobrevalorado? En la ginebra, cuando falta o es de mala calidad, el enebro, porque es el principal. Luego hay otro, el coriandro, en fin, nuez moscada, pero esos son secundarios. El coriandro es la semilla del cilantro. La semilla del cilantro, correcto. Pero si falta o es de mala calidad, está seco, es que eso se nota muchísimo. Y un ingrediente sobrevalorado, en la ginebra creo que no hay ninguno sobrevalorado. Todos No, aportan. porque si hay algo que tiene la ginebra es que es muy creativa. Ujú. Es muy creativa y se pueden crear matices maravillosos. Otra cosa es que se use en la proporción correcta, Sí. porque a lo mejor quieres hacer una ginebra de melón, pongo el caso, y no eliges ni la variedad de melón correcta o te pasas. Pero es una cuestión de proporciones, pero en realidad no hay ningún No, ingrediente. ¿Y algún botánico sobrevalorado en otro destilado? No caigo, no. Botánicos sobrevalorados, no, será que todos me gustan. Ujú. Pero no considero que haya uno sobrevalorado. Es simplemente una cuestión de proporciones y hacerlo y de gusto. Igual no hay personal. ninguno. Yo era por si había Yo no me he encontrado ninguno. Ujú. Yo no me he encontrado ninguno. Lo que sí está sobrevalorado es que cuando una ginebra o nuestro dry gin tiene suficiente personalidad, es añadirle botánicos que no necesita. Ujú. O sea, no le añada bayas de enebro, no lo necesita. Pero bueno, eso en el combinado final. Sí. No, Cuando lo sirven sí. en la copa, dice. Sí, cuando sirva. Muy bien. Oye, también estáis haciendo whisky. Y Japón ha demostrado desde hace mucho tiempo que se puede hacer un whisky superlativo y de premio lejos de Escocia y de los países anglosajones que son los habituales del whisky. Vosotros lo hacéis en la Alpujarra. ¿En qué fase estáis para situaros ahí al nivel mundial? A nivel mundial, pues una producción limitada. Solo tenemos 15 barriles y barriles, un quarter cask de unos 130 litros. Este año han salido unas 700 botellas, alguna más. Ujú. Es que lo hacemos por pura pasión Ujú. personal, quiero decir. Las vendéis todas. Y tenemos lista de espera cuando se acaba un lote, porque además son lotes únicos y repetibles, aunque siempre sea el mismo tipo de whisky, el 848, la altura a la que está nuestra destilería, pero siempre diferentes barriles, como son
artesanal y hecho a mano, aportan notas diferentes. También sacamos algún lote más experimental, como un whisky lupulado, que es una rareza. Hay otros whiskies lupulados, pero no es frecuente. Hacemos una producción pequeñita, pero es que también elaboramos para otros. Tenemos un whisky que se embotellará el año que viene, que no va a salir al mercado porque es para 3 coleccionistas franceses y además se ha hecho con malta ecológica de Almería. Ajá. Eso sí que es una rareza, pero la producción íntegra Es aquí. se la llevan, es local y se la van a llevar estos 3 clientes. 100% almeriense se va a beber en Francia. Se va a beber en Francia. Bueno, son franceses con raíces en el Cabo de Gata, pero bueno, se va a Francia. Entonces, tenemos esa posibilidad de hacer lotes personalizados para clientes que saben muy bien lo que quieren y que han probado antes nuestro whisky y les gusta. Que bueno, el proceso del whisky es largo. ¿Hay mucha merma desde que llenáis un barril hasta que empezáis a vender? Pues como el proceso mínimo, el tiempo mínimo de añejamiento para poder etiquetarlo como whisky es de 3 años, te digo que en 3 años se pierde entre un 20 y un 24%. Es mucha merma, mucha merma. Sí, sí. Vaya. Sí. Por evaporación. Por evaporación, claro. Por evaporación, porque son barricas de madera y la madera es porosa. Sí. Básicamente. Muy bien. Oye, y también hacéis anís. Nos estamos tomando aquí un semidulce de que destiláis vosotros. ¿Por qué el anís tiene esa imagen tan de otra época y cómo se puede modernizar sin insultarlo de alguna manera? ¿Por qué tiene esa bebida de otra época? Gracias. Porque, mira, es una bebida que siempre ha estado en el mueble bar de casa. No nos vamos a engañar, es decir, lo tenían nuestros bisabuelos, abuelos, padres. Yo que tengo 57 años, siempre he visto mi botellita de anís en casa, siempre. Y algo que se tiene desde siempre en casa, pues llega un momento en el que te dice, uy, esto ya es como que tiene mucho tiempo. Y recordemos que las generaciones más jóvenes, no solo en el anís, en la cultura, es un proceso casi obligatorio, es rechazar lo inmediatamente anterior. Y quizás rescatar lo que está mucho, mucho más atrás en el tiempo, pero lo inmediatamente anterior. Lo de tu abuelo. Claro, y como esto es lo de mis padres y lo de mi abuelo, no, sí está bueno, pero yo qué sé, y responde a moda. Pero sigue siendo un gran producto, con mucha personalidad, muy español. Porque hay productos anisados en muchos sitios en Europa, pero son diferentes. Sí, no, este tiene una peculiaridad y es que es Pimpinela anisum y de cultivo nacional, muy perfumado, si es que no hace falta meter la nariz, simplemente lo teníamos aquí al principio de grabar perfume. Y llegaba el olor del anís. Claro, y el anís es muy intenso. Y por desgracia, algunas borracheras de gente joven fueron de anís. Sí. Y claro, luego lo rechazan. Pero bueno, luego todo vuelve a su cauce. Es una gran bebida, es deliciosa, es para compartir, para socializar. También se ha usado mucho en el trago de mañanero para enfrentarse al frío, trabajo. Sí, al trabajo. Al carajillo. Produce ese calorcito, en fin. Y estáis en tierra de mantecados, que va muy bien con los mantecados. En tierra con mantecado. Yo no concibo un mantecado sin anís. Estamos en tierra de mantecados y teníamos que hacer un anís. Y aparte que es que nos gusta y lo disfrutamos. ¿Y cómo modernizarlo? Yo soy como el poeta que decía, no me toquéis la rosa, que es así. Pues el anís es así, es intenso, tiene esa fragancia. Modernizarlo, en cuanto a ingredientes, poco se puede hacer. Y en combinado, es que tiene tanta presencia que es complicado. Claro. Es complicado. Es que además es como más intenso que el pastis francés, o que el uzo griego, o que el raquí, creo que se llama turco, ¿no? Que son anisados similares al nuestro, pero es verdad que tiene mucha presencia. Sí, es verdad que yo siempre he sido muy aficionado al anís español, pero en concreto al de Rute de Córdoba. ¡Uy, qué gran sitio! ¡Qué gran sitio! Más que a otros anisados de España, ¿no? Entonces, el vuestro creo que le habla de tú a los de... Ay, gracias. Está a ese nivel. Que son, claro, He vivido en Córdoba y conozco Rute y he hecho catas
con una abuela encantadora, dándonos a probar los anises y los aguardientes. ¿Para aprender a hacer el vuestro No, o por simplemente gusto? por gusto. Ujú. Me pierde la boca, yo quiero probarlo. Y además, no es solamente beber, es que es solo El aroma, sí, el sí. aroma. Que lo primero que te llegue sea el botánico, en este caso el anís, que no te dé como primera nota sensorial el alcohol. Sí, ese no es muy fino, ¿eh? Me gusta mucho. Sin hielo, Esto lo estamos tomando así, sin hielo, sin nada más, y no le hace entra falta. fácil. No diré a la hora que estamos grabando, No. pero es tempranera. Pero hemos comido ya un poquito, ¿eh? Sí, Vamos con el hemos estómago. hecho balate. Sí, hemos hecho balate. Muy bien. Oye, se nos está acabando el tiempo más rápido de lo que me gustaría. Tengo muchas preguntas que hacer. Pero, o sea, que voy a tener que ir eliminando preguntas. Me da pena, pero porque me interesa todo lo que me estás contando. Pero ahora hablemos de negocio. ¿Cuál es vuestro principal cuello de botella? ¿La producción, la distribución, la hostelería? ¿Es la comunicación y el marketing? ¿Es la logística? Bueno, la distribución. Ujú. La distribución, porque si es que volvemos a lo de siempre, un producto tan local pues necesita hablarle al cliente, hablarle de las notas diferenciales y grandes distribuidoras muy grandes, pues siempre resulta más cómodo pasar en el bar o el comercio, Ujú. pásame la nota de pedido y demás, porque ya es como muy automático. Si tienes que hablar de los valores diferenciales, si tienes que presentar el producto, pues todo se pone un poquito más difícil. Ujú. Pero hay distribuidoras. Sí. Hay distribuidoras pequeñas que apuestan por el producto diferencial y local. Es que al final el que vende ese producto diferencial tiene que venderlo, es decir, tiene que conocerlo, Exactamente. hablar de él. Y han venido distribuidores a nuestra fábrica y han comido y bebido allí, le hemos presentado los productos y conocen el proceso. La distribución sí hay un cuello de botella, bueno, que se va solucionando y se va solventando, se van dando pasos. Muy bien. ¿Y cómo se compite desde la Alpujarra con lo de siempre, ¿no? Esas marcas enormes y esos hábitos instalados en la población? Es que no se puede competir. No se puede competir. Por eso nosotros no hacemos un producto igual a uno mainstream, porque no se puede competir. Nuestro cliente, el cliente preocupado por la sostenibilidad, por la producción local, por lo diferencial, y a ese público nos dirigimos. Estamos abiertos a todo el público porque Sí, el pero cliente más general, cuando lo prueba, le gusta. que vuestra batalla es otra al final, no podéis competir Exactamente. porque estáis en otra guerra diferente, ¿no? No voy a decir marca, pero no sé, todos tenemos en mente o marcas muy famosas de cerveza o de whisky o de ginebra. No es nuestro objetivo. Vale, no es la tarta por la que tenéis que pelear. No. Y luego piensa que es que, bueno, en el caso de la cerveza hay todavía mucho camino que recorrer, porque en la cerveza tradicional, casi que me gusta más tradicional que artesanal o natural, la cuota de mercado en España todavía puede crecer. Quiere decir, es que no llega al Muy 1%, pequeñas. frente a Estados Unidos, que llega a un 30%. Pero fíjate, y estamos volviendo a la cerveza, pero me surge una pregunta a raíz de lo que dices. Las grandes cerveceras están comprando cerveceras más pequeñitas para incluirlas en su cartera de productos. Claro, porque al final han visto que hay cuota de mercado. Empezó a ser algo un poco residual, una cerveza de garaje, una cerveza que tal, pero luego le hablan de ganan premios, tienen valores diferenciales y las grandes cerveceras no son tontas. ¿Pero eso La- puede ser esa vía para abrir el camino o implica la muerte al final del concepto de cervecería Mm, familiar e mm, independiente? Bueno, no, yo creo que pueden coexistir y además, paradójicamente, ayudan a la cultura cervecera Ujú. porque al final son muy potentes y tienen un catálogo más amplio, y el que ha probado esta dice, pues está esta. Pero mira por dónde, que también en fondo está Nevada y está haciendo también estos estilos. Y a lo mejor no han conocido la cerveza artesana por una cervecera independiente y familiar, la han conocido por una industrial, pero ya quieren probarnos Sí. también. Entonces, mm, bueno, tiene la parte positiva. Yo soy de las que ven el vaso medio lleno. Hombre, si estamos hablando de una cuota de mercado del 1%,
todo ayuda, en principio, a crecer. Lo que no Mm. sé es eso, a cuántas puede ayudar, a cuántas pequeñas empresas puede ayudar. Pues lo veremos en los próximos Lo 15 veremos. años. Y es que al final el tiempo va encajando todas las piezas. Correcto. Oye, ¿y qué os aporta pertenecer a una marca local como Sabores de Almería? Local local y colectiva de muchos productos. ¿Qué os aporta? En nuestro caso es fundamental porque lo que aporta es visibilidad. Ujú. Y eso cuando está empezando, y piensa en nosotros que empezamos En la pandemia. en la pandemia, o sea, el negocio se fraguó antes, se creó antes, pero cuando ya empieza a producir y a salir al mercado, que fue un mes antes del primer confinamiento. Entonces, la marca Sabores Almería nos proporciona visibilidad y apoyo. Es decir, la Feria de Sabores, que se celebra todos los años en diciembre, cuánta gente se me ha acercado. Ah, pues no te conocía. Ah, pues me sonaba porque me habló no sé quién, que ha venido, qué tal. Y aporta visibilidad. Y no solamente en la feria local en Almería, es que también hay un apoyo importante bajo el paraguas de Sabores y podéis ir a grandes ferias de alimentación que son muy costosas, tener presencia en una gran feria de alimentación en Madrid o en Barcelona, y a nivel internacional también da visibilidad. Ujú. O sea que para Vuestro mí mercado en cualquier caso todavía es muy local, ¿no? es local y nacional. Local y nacional. Y nacional. Algún pequeño distribuidor en Asturias, y local y nacional. Comercios también en Málaga, en Granada. Estamos en un gran hotel, nuestro whisky está en Barcelona también, o sea, Ujú. en grandes costelerías, pero sobre todo sí, local y nacional también. Muy bien. Bueno, y el salto internacional, pues puede Pues llegar. cualquier día, cualquier día. Tenéis el whisky en Francia. Fíjate, decías lo de la pandemia. Yo conocí vuestra cerveza a través de un amigo común, el músico Juan Macidrón, que me estaba hablando de vuestra cervecera una semana antes de que nos encerraran por la pandemia. Fíjate. Que ahí empezamos a decir, tenemos que subir, y estábamos hablando ya de hacer una visita a la fábrica en breve, y bueno, han pasado 6 años y todavía no he ido. O sea, coscorrón para mí. Pero bueno, Cualquier día, cuando tú quieras, ya sabes. sí, sí. Es un gran ambasador, ¿eh? Sí, Es un sí, gran, sí, sí. Juan, grande. y de las mejores personas que conozco. Sí, totalmente. Bien, oye, ¿y qué canal os funciona mejor ahora mismo? ¿La tienda especializada, la hostelería, la venta directa online, las visitas a la fábrica? Es una combinación de todos, porque tenemos clientes en el canal Eureka, en tiendas especializadas, pero te digo que nos funciona muy bien las experiencias que hacemos en nuestras propias instalaciones, lo que te decía, y no me cansaré de decirlo, la cultura de producto, que es tan importante, que la gente sepa interpretar una etiqueta. Ujú, Es que no todo el mundo sabe, porque se quedan aquí ujú. en la parte frontal. Digo, esta información está bien, te dice la marca, te dice capacidad, graduación alcohólica, pero vámonos a lo importante. ¿Quién produce? ¿Dónde se produce? ¿Qué ingredientes? Entonces, eso falta. Entonces, la experiencia en nuestras instalaciones son muy importantes. Además, hay venta directa también en la propia fábrica y es también una entrada importante. Con la experiencia es cultura y venta directa. Vamos, nosotros estamos encantadísimos. Y fue un poquito tabla de salvación durante el COVID, con los bares cerrados, pero a veces había pequeños movimientos en la provincia y la gente quería hacer cosas. Ah, pues mira, esto se ha abierto ahora. Y venían y probaban. Y bueno, bien. Yo estoy muy agradecida a la experiencia. Entonces, las visitas a fábrica os aportan mucho, sobre todo porque os ayudan a esa pedagogía de producto. Sí. Y me imagino que el boca a boca luego hace mucho El efecto. boca a boca nunca hay que menospreciarlo, porque no hay nada como la experiencia directa, que alguien te cuenta su experiencia en lo que sea. Eso es un valor añadido. Y en las visitas a industria, a fábrica, a producción, siempre hay una conexión emocional que perdura mucho más tiempo que la relación que tú tengas de comprarte un producto en el Es supermercado que y conocer al productor es lo que yo digo con mis proveedores. Es que, la marca. es que conocer a la apicultora, por ejemplo, es que te ayuda, da credibilidad y aporta tranquilidad al consumidor.
lo cambia todo. Oye, medallas en concursos. Tenéis unos cuantos premios, tanto Sí, en cerveza como en destilados. sí, sí. ¿Os sirven para vender o simplemente satisfacción personal? Ahí hay dos vertientes, dos caminos muy interesantes. Por un lado, que te den una medalla es genial, pero sobre todo es importante por el feedback que nos da. No por la medallita, que es genial, sino porque junto con esa medalla nos dan un informe. Y nos dan un informe catadores profesionales, es decir, estrellas Michelin, sumilleres con una Reconocidos. reconocidos y demás. Entonces nos dan un feedback pues en cuanto a calidad, intensidad, color, aroma, sabor, una serie de factores y nos dan, nos dan una ficha. Dicen, no es simple, te he dado una medalla. No, no, te dicen por qué, ¿no? Entonces eso, Bueno, es que hay premios y premios. En vuestro caso tenéis premios pues muy de gordo. categoría. Los tenemos sí, sí. Es decir, en cervezas pues tenemos el Challenge de Barcelona, el más importante del sur de Europa, y también en Lyon, el concurso de Lyon, que es también muy importante a nivel europeo. Para las ginebras también en Lyon, y una ginebra premiada en Londres, una medalla de bronce que dice bronce, la de mandarina, nuestra ginebra de mandarina, que es un bronce que, pero a mí me sabe a oro porque además tienen un nivel de exigencia. En Londres es el concurso más antiguo y más prestigioso del mundo. Creo que nació, si no me fallan las fechas, en 1968, 69, por ahí, creo que es de los más antiguos. Precisamente pues para avalar la calidad de lo que se estaba haciendo. Es muy prestigioso. Que hacer una medalla allí es un subidón. Entonces te decía que está esa parte de feedback y luego, claro, a los clientes también le da seguridad. Dice, esto es bueno, esto es bueno. Porque no es un premio de 3 amigos, con todos mis respetos, porque el consumidor es soberano, que es alguien con una trayectoria contrastada y profesionales del sector. O sea, qué bien. Y sí ayuda a las ventas, siempre ayuda. Sí. Yo es que soy muy escéptico de los premios, pero entiendo que hay premios que sí. Premios que sí están avalados por cosas detrás, por conocimiento y Sí, por un criterio. premio siempre, ¿quién está detrás aquí? Son sumilleres, son hosteleros, son también distribuidores, es decir, gente que sabe, con mucha experiencia detrás. Oye, si viniera alguien, alguna empresa grande y os dice, os compro, pero me bajan los costes y me hace sabores más mainstream, ¿qué hacéis? Te soluciona la vida. Económicamente te soluciona la vida, pero... Vamos a ver, somos flexibles. Somos flexibles. Lo que no vamos a hacer es una producción y no ganar dinero. Que no me cueste el dinero. Somos flexibles hasta cierto punto en cuanto a reducción de costes. Ahí, vale. Mainstream, no me importa hacer un producto así como muy famoso, yo qué sé, ginebra rosa, yo qué sé, lo primero que se me ocurre. Bueno, eso ya está Está un poco de moda. en decadencia ya. Sí, un poquito. Sí, bueno. Es lo que tienen Pero las modas. es lo que tienen las modas. Pero siempre tenemos un tope. Y además le hemos dicho que no a clientes que nos pedían que hiciéramos ese producto. Es decir, no va a entrar otra cosa en nuestras instalaciones que no sean botánicos naturales, cereales, o en fin, materia prima, digamos, sin modificar. Sí. Es decir, para entendernos, el E190, 150D no va a entrar. Que si usáis mandarina, son mandarinas. Son mandarinas. No, y además que hago una foto cuando voy a la cooperativa de agricultores del Bajo Andarás. Y son mis manos, además muy reconocible porque tengo una peca en el índice. Son mis manos pelando la mandarina y haciendo el zumo. Ese es nuestro límite. Sí. Y hemos dicho que no a un par de clientes que nos estaban pidiendo algo que no entra en nuestra forma de trabajar. Muy bien. Otra cosa que me gustaría abordar. ¿Qué moda te parece más absurda ahora mismo en el mundo de la bebida? Si hay alguna. Bueno, creo que está en desuso, pero las ensaladas en los combinados, en el gin tonic en concreto, el echarle cosas que no necesitan cuando estás utilizando una ginebra de calidad. Mi ginebra no necesita bayas de enebro. Para potenciar el limón, el carácter cítrico, perdón, sí, corteza de limón. Corteza, que no la parte blanca ni la pulpa. Es decir, pues el restregar con limón
para un gin tonic. Sí. Bueno, Luego está el gusto personal. pero luego hay otras marcas que igual, si no refuerzas el cítrico con limón, no. Claro, pero porque no están utilizando materia prima Ujú. de la guay, que nosotros, yo en mis 15 años decía guay, pues eso. de la- Pues sí. Utiliza materias primas guays y no necesitarás aderezos superfluos. O sea, las ensaladas en el gin tonic, es lo que era. Oye, eso no lo soporto. Bueno, yo creo que eso efectivamente ya está también pasando un poco. Hay otra forma de entender el trago. Defendiendo siempre la soberanía del gusto personal y ahí nada que criticar, por supuesto. Sí, lo que pasa es que ojalá el gusto personal estuviera más cargado de criterio, de experimentación y de selección, ¿no? Decir, oye, yo he probado todo esto y ahora me quedo con esto. Pero al final el tema de la moda pesa, ya sabes. Sí, totalmente. Ejemplo claro, las ginebras rosas. En fin, ¿te preocupa la tendencia actual de cero alcohol en cerveza y destilados? Que no sé si os planteáis vosotros algún 0-0, que toda la industria, porque vuestra industria, especialmente la de los destilados, pero también la de cervecera, está controlada por unas pocas grandes empresas a nivel mundial y todas le han visto la oreja al lobo y están haciendo sin alcohol como si no hubiera un mañana. ¿Cómo te posicionas ante eso? Miedo, no, siempre. Fermentación y humanidad van de la mano desde el principio de los tiempos. No, miedo no. Todo mi respeto para el que se tome una cerveza 0,0, ya sea por gusto personal, porque va a conducir, mujer embarazada o tienen alguna patología. ¿Vale? Nada que objetar en la cerveza. Pero los destilados ya entramos en harina de otro costal. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a faltar, cultura de producto. Una bebida destilada, una bebida espirituosa, un licor es por definición alcohol, tiene alcohol. Es decir, a mí me han preguntado, ¿y no tenéis ginebra sin alcohol? Digo, es que eso no existe, pero no existe por ley, porque la ginebra está estipulado que debe tener un 37,5 mínimo de graduación alcohólica. Eso es por ley. Lo que te venden como bebidas destiladas, que no lo son, bebidas alcohólicas 0,0, son aguas saborizadas, en muchos casos con una cantidad de azúcar brutal, tienen que estar pasteurizadas porque si no se agua se echa a perder por los aditivos que lleva y no puede aparecer en la etiqueta ni bebida destilada, ni bebida espirituosa, ni siquiera ginebra. Lo que pasa es que lo asociamos a una marca que sí vende un producto con alcohol. Y entonces la gente se piensa que eso existe, pero no existe. Están engañando al consumidor, lo están confundiendo. ¿No quieres beber alcohol? Perfecto. Es que hay agüita. Yo cuando no quiero beber alcohol, porque yo me dedico a lo que me dedico, pero es que a veces, oye, es que me he tomado un paracetamol porque me duele la cabeza y he salido y tal, y me pido un agua con gas. Y no, se me caen los anillos. Es mi bebida favorita sin alcohol para acompañar Es comida. que ni siquiera los zumos. Sí, claro, los zumos no que puedo. es- Y en general los refrescos tampoco, pero fíjate, a veces cuando en un pub, si no voy a beber alcohol por algo, un ginger ale sí me entra bien, Sí, un ginger ale, sí. por ejemplo. Es algo que acepto, incluso a veces una tónica, pero Sí, no, pero además el problema es que yo he visto los precios y digo, pero si es agua saborizada y valen 18 euros una botella, digo, Sí. 18 euros agua con agua, azúcar. agua con azúcar y saborizante. Entonces, se juega un poco con la falta de cultura de producto. ¿No quieres beber alcohol? No hay obligación, perfecto. A mí hay una tendencia que sí me gusta que he visto por algunas capitales europeas que, por ejemplo, ya tienen en restaurantes de cierto nivel comidas variadas con bebidas sin alcohol. Y ahí entran kombuchas, Sí, bebidas fermentadas de qué rica la kombucha. cuando están bien hechas también. Tiene residuos de alcohol, no es Un poco, sí, vamos. pero no es 0,000. Al final de la transformación de los azúcares, Tiene que haber, pero es poquito, es sí, poquito. un poquito. Pero o refrescos ya no industriales, sino artesanales, que aquí todavía no nos ha No. la moda de los refrescos artesanales. Pero hay eso, que hay otras cosas hechas de otra manera, sin alcohol, que ahí tienen un hueco. Pero es verdad que no hemos ido a. Pero te puedes comer perfectamente con tu agüita con gas o una kombucha y luego para sobremesa, pues como estamos haciendo nosotros, una conversación tranquila, relajada y una gotita. Una gotita de Y anís. una gotita de anís, perfecto. Quiero decir, si el consumo tiene que ser responsable y lo que hemos dicho, bebe menos, pero bebe mejor. Sí.
Eso se aprende con la edad. Eso no... Sí, sí, sí. Bueno, yo llevo ya muchos años que la última lección me la aprendí muy bien, ¿eh? Hace más de unos 40 años o así. Digo, ya lo he aprendido, ya lo he aprendido. Sí, aprendemos a fuerza de golpes. Oye, vamos a ir cerrando, pero te quiero hacer un par de preguntas rápidas. ¿Una cerveza o una comba vuestra para diferentes situaciones? Un terraceo al atardecer. Un Tom Collins con nuestra ginebra envejecida en barrica de whisky, de nuestro whisky. Tuve la oportunidad de probar hace poco un Tom Collins con vuestra ginebra envejecida en whisky y creo que fue al atardecer. Es una muy buena elección. Me gusta esa. Para comer, Uy, nuestra Dangerous Bock con un codillo. Dangerous Ball con el que Con un codillo. es la lager. Es una cerveza lager alemana Ajá. de 7 grados. Es sabrosa y para comidas contundentes el maridaje es espectacular. Comida de grupo. Quiero discutir y voy a sacar temas de política. ¿Qué ponemos sobre la mesa? Ay, qué cosas preguntas, Curro. Pues yo diría, mira, pues también una cerveza y nuestra cerveza, la Irish Red Ale. Porque si quieres discutir, pues también te tienes que refrescar la garganta y un trago que te ayude a seguir sereno, ¿eh? Porque ya la conversación está tomando unos vuelos intensos. Entonces, pues, una cerveza, te relajas, refresca, algo que refresque. Y Sí. para seducir a alguien. Un whisky. Un whisky. Un whisky siempre. Solo. Y Es magia. El whisky es magia, porque además es para tomar con tiempo y gotitas, mirando, favoreciendo la conversación. Un whisky siempre con o sin hielo. sin hielo. Pero no es que yo no soy demasiado talibán, quiero decir, se le puede echar un hielo justo para que baje 1 grado la temperatura y luego se lo quitas. Vale. Pero que no lo agüe, por favor, que no lo agüe, no lo dejes derretirse. Eso al final, a mí, por ejemplo, el whisky me cuesta, pero cuando el whisky es bueno, me gusta así. Igual que con un ron bueno, me gusta sin hielo y sin nada más. Y así. Y Lo un brandy. Lo auténtico no necesita mucho artificio. Correcto. Ya no sé yo, pero tomo nota para seducir. Vale. Oye, ¿y con qué bebida brindáis cuando sale el lote perfecto? De nuevo, con whisky. Con whisky. Es que es magia, quiero decir, de verdad, es magia. Hacer whisky es mágico. Como tantos factores influyen para luego sacar una bebida tan especial, con tantos matices. Yo diría que el whisky. Yo hace muchos años, hace más de 20, recorrí un buen número de destilerías por Escocia. Ese es mi viaje pendiente. Mira que China, Japón, Alemania han probado cosas muy ricas y cosas muy extremas en Chequia. Pero ese va a ser nuestro próximo viaje. Pues interesante. Yo ahí volví a probar el whisky, a apreciarlo después de un tiempo sin beberlo por alguna experiencia de adolescente y sobre todo me ayudó a entender cómo era el perfil del whisky que a mí me gustaba. Y a fuerza de ir desde el Museo del Whisky de Edimburgo, que es una experiencia cara pero interesante, a visitas a destilerías en diferentes ¿Te puntos. gustan más los sabores terrosos, de turba, Me gustan ahumados? los smoky, que llaman ellos, los ahumados de turba, ¿no? Ese ahumado de turba Eso sí que es especial. Sí. Eso sí que es muy No especial. son fáciles tampoco, pero No, nada. descubrí que me gustaban. No pasa que hay que pagarlo. En fin, para cerrar te pido lo que le pido a todos los invitados. Recomiéndame un libro que tenga que ver con todo esto que hemos estado hablando. Hay un libro precioso que se llama Botánica para bebedores, de Amy Stewart. Y está escrito en un tono ameno, que eso es fundamental, pero luego también habla de recetas de combinados, de coctelería, pero también te habla de los botánicos, de dónde se cultiva o cómo cultivarlo tú, características. Una información, digamos, que pica de varios aspectos y que te ayuda a entender mejor la botánica y cómo se aplica en coctelería, en bebidas en general. Y es muy interesante, es muy recomendable. Es un libro así, gordito, pero es muy ameno, se lee muy bien. Y no está descatalogado ni nada, está Espero que no esté descatalogado. Yo es que me lo compré hace varios años. Creo que no. Es muy minoritaria, muy de nicho. Sí, es botánica para bebedores. Pero bueno,
También relacionado en el entorno donde vivo está A tus plantas alpujarras, de Julio Donet y Anabel Sandoval, pero eso sí es botánica. Sí. Es más botánico, pero Para con aprender a reconocer las propiedades y demás, pero es un libro precioso, parece un libro en el que tú vas secando tus plantas y no es un libro impreso, pero es muy bonito y Julio es un sabio. Conoces uno también editado por un botánico alemán que vivió un tiempo en la serranía de los Vélez, al norte de Almería, pues se llamaba mira que me gusta el libro, Malas hierbas o algo así, de Günter Kunkel, que ese sí que está descatalogado. Lo encontré una vez, Pero lo voy a buscar. pues lo encontré una vez en una librería de segunda mano, me hizo muy feliz. Pero yo traía otra recomendación. ¿Sí? La tengo aquí abajo porque es un tochazo. Bien. Es el libro del bar y de los cócteles, que básicamente son más de 800 páginas, creo que es de 2007, no sé si estará descatalogado, son 800 y pico páginas, que básicamente es una recopilación de todos los destilados que se hacen en el planeta Tierra. Fabuloso. Está hasta el aquavit de los escandinavos, hasta creo que el licor de huevo que inventaron los holandeses por error, buscando hacer un licor de aguacate. El aquavit, vamos a tenerle respeto, ¿eh? Sí, hay cosas, bueno, faltan algunos licores muy locales, como el Crystal Kummel estonio y alguna cosa así, pero bueno, está hasta... Bueno, si está la palinka... Está la palinka. Está la palinka, bueno, ese también es... Eso es para otro tipo de paladar, la palinka es intensa, ¿eh? Es intensa. Estuve hace 2 años, 2 meses en Budapest y probé muchas palinkas. Me queda un poquito en casa de una súper cara, pero muy especial, de remolacha. Es pura tierra, que me parece maravillosa. Bueno, se me queda muy poquito. ¿Y algún plato para hacer con esa palinka? No me atrevería, no lo sé. Pues fíjate, acompañaría a lo mejor un cacao con un porcentaje muy alto, algo con un cacao de 80 o más, incluso un cacao 99%, ¿no? No lo sé, y seguramente sería un horror de maridaje. Pero no, yo hasta ahora siempre la he compartido al final de las comidas. A gotitas, ¿no? A gotitas, sí. Pero bueno, eso que al final esto es una biblia del destilado, te habla de todo el tipo de destilados que hay, de cómo se hacen, cuáles son sus ingredientes principales. A mí me ayudó mucho a entender el mundo del destilado. Lo tengo más como obra de consulta porque no se puede leer, no es un libro que te lleves a la cama porque te rompe el pecho, pero es una gran obra de consulta. Utensilios, la base, el mito del barman, bien, alcohol de diario, la ley seca. Sí, bueno, hay un poco de todo, hay de los autores, pero bueno, sobre todo a mí lo que me parece interesante del libro es entender el origen de cada uno de los destilados que se hacen, ¿no? Sobre todo los principales. Pero ya te digo, está hasta el palinka o el aquavit, que son grandes desconocidos. El palinka hay que santiguarse. Sí. Bueno, está el absenta. Que, bueno, ese también. Eso para santiguarse, nada como una absenta de alta graduación. Sí, bueno. En fin, oye, pues Concha, muchísimas gracias por venirte hasta el estudio. Ha sido un placer compartir este rato. He disfrutado mucho la conversación. Gracias. Así que nada, pues ya al público decirle que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima. Eso. Pues mucha suerte con el proyecto, que será para largo. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce vinagres, no deconstruye tortillas ni puta falta que le hace.